Hola, ¿cómo están? Los saluda el doctor Rodolfo Kremer. Quería compartir con ustedes los resultados de una investigación de mercado que hemos realizado hace escasamente una semana o 10 días, y en donde nos hemos enfocado en comprender cuál es la razón principal, en quién, en qué público se debe enfocar una empresa. Esta investigación la hemos hecho en este contexto de pandemia y de crisis mundial que a todos nos está afectando. Así que veamos qué fue lo que encontramos. La pregunta fue una sola, fue una encuesta de una sola pregunta, en donde la pregunta era: ¿a quién se debe la empresa? Y tenía tres opciones para marcar, pudiendo escoger solamente una de ellas. Las respuestas son: al cliente, a los accionistas o a los empleados. Esta encuesta se realizó, tuvo una muestra total de 271 personas, es una base bastante sesgada. La mayoría son generación X, y 69% y un 19% baby boomers. Esto se debe evidentemente a que hemos utilizado una base sesgada compuesta por nuestras redes sociales y los contactos en redes sociales, y con la contribución de dos amigos que somos de la misma generación. Por lo tanto no extraña saber que la base de encuestados se parece a la nuestra. Es Pablo Montalbetti, mi colega Pablo Montalbetti, y Marco Núñez. Esta base de datos está compuesta por 87% de hombres y 11% de mujeres. Es una base de encuestados relativamente, digamos, bien educada, con 64% con maestría, 25% con estudios universitarios, y 5% con estudios de doctorado. Entonces, una base, digamos, educada. Normalmente dependientes, la gran mayoría son dependientes, el 50% dependientes, y un 22% es interesante de propietarios de empresas, ¿no? Y hay un 19% que son trabajadores independientes. ¿Qué posición ocupan en la empresa? Un 46% está en una alta gerencia, y un 19% en una gerencia funcional o media, y hay un 7% en la parte operativa o de supervisión, digamos en la parte más de contacto también con el cliente. 67% pertenece al sector privado, hay un 5% de personas que han respondido a esta encuesta que trabajan en el sector público, y 28% son independientes. El tamaño de la empresa es fundamentalmente grande, el 43% de la muestra trabaja en empresas grandes, y hay un importante 19% que trabaja en pymes y MIPES. Esto es importante tener estos datos en la memoria para que podamos entender después cómo leer los resultados. Los sectores principales, el sector principal que ha respondido a la encuesta trabaja en el sector terciario, el sector de los servicios. Lo paradójico es que los independientes se consideran independientes pero no servicios, y los independientes por lo general son servicios. Por lo tanto, este sector servicios podría ser más grande y estar albergando alrededor del 60% de la muestra que ha respondido, si también incluimos a los independientes. El sector extracción o manufactura, que digamos es la industria más dura, representa el 9 y el 13% respectivamente. Y para terminar, bueno, el 83% de las personas que contestó esta encuesta son peruanos, y hay un 4% de otros países de América Latina, como Chile, Colombia, Ecuador, si no recuerdo mal. Hay 3% de Norteamérica y 5% de Europa, básicamente de España. Así que con estos resultados, pues veamos, con esta data de la encuesta, veamos cuáles fueron los resultados que obtuvimos. Y la respuesta a la pregunta principal y a la única pregunta de la encuesta es, en primer orden, ¿a quién se debe la empresa? Y la respuesta es, en 48% de los casos, a sus clientes, seguido de los accionistas en el 34% de los casos, y en los empleados, a los empleados en el 18% de los casos. Este gran promedio engloba todos los sectores, por género, por profesión, por propiedad, por sector público o privado. Por lo tanto, hay que desmenuzarlo con cuidado para entender cómo se comporta cada uno de los segmentos dependiendo de estas variables. En esta primera etapa voy a intentar ser lo más objetivo posible y voy a intentar simplemente compartir los hallazgos de esta muestra, sin agregar una opinión personal. Al final, sí quisiera dejar algunas conclusiones personales que pueden o no ser compartidas por el resto. Lo interesante es que para hombres y mujeres no funciona igual. El cliente es más importante para las mujeres, lo refleja en un 58%, mientras que para los hombres es en el 47%. El cliente en los dos segmentos, hombres y mujeres, ocupa el primer lugar, pero es mucho más importante en las mujeres que en los hombres. Y en el caso de los varones, los accionistas son mucho más importantes que para las mujeres. Si miramos por edad, ¿no?
Aquí he agrupado digamos, los 3 datos que constituyen las categorías más relevantes. Han habido personas que son de la generación perdida u olvidada, y hay personas que son generación Z, que las he extraído porque son, felizmente, además, muy poquitas respuestas. Me he quedado con las importantes, con el grueso. Tenemos en baby boomers. Para los baby boomers, evidentemente, el más importante es el accionista. Y conforme vamos evolucionando y pasamos del baby boomer a la generación X, tenemos que el 31% es el accionista, y para los millennials la importancia del accionista es mucho más baja todavía, es 27%. Y así como la importancia del accionista va bajando según la generación se va aproximando más hacia los tiempos actuales, la importancia del cliente va cobrando relevancia. Es importante además notar que para los millennials, los trabajadores y los empleados ocupan también un lugar más importante que para el resto de las generaciones. Así que otra conclusión que podríamos sacar es, mientras más joven la generación, mayor importancia y peso tienen los clientes y los empleados sobre los accionistas. Si lo miramos por temas de educación, podríamos también sacar otra conclusión que se puede notar a simple vista en el gráfico. Si miramos solamente la educación universitaria, la educación de maestría y la educación de doctorado, podríamos inferir que a mayor grado académico, mayor importancia y relevancia para el cliente sobre el accionista. Caso atípico es la educación técnica. La educación técnica le da un valor al cliente del 70%. Esto, a mi juicio, tiene una explicación, y es que muy probablemente las personas con educación técnica ocupan las posiciones operativas o de servicio o de contacto con los clientes, y por lo tanto le dan una valoración más importante a este segmento. Si lo miramos por la fuente de ingresos, ¿no? Si usted es el dueño, si usted es el dependiente, usted es un independiente. Evidentemente, para el dueño, para el propietario de la empresa, los accionistas cobran digamos, un peso relevante. A pesar de ello, el cliente sigue manteniendo la mayoría de las prioridades, digamos, pero está bastante cercana y compartida con el dueño y propietario. Conforme avanzamos hacia los dependientes, el cliente cobra más relevancia y los empleados también, y el accionista un poco menos. Esto se debe fundamentalmente a que son contratados gerentes profesionales y cuya labor se basa principalmente en una labor comercial. Por lo tanto, la prioridad que tienen que darle al cliente está fácilmente pintada y dibujada, ¿no?, en esta respuesta. Y si lo miramos por el lado de los independientes, pues el peso fundamental es para el cliente, porque los independientes viven justamente de sus clientes, ¿no? Y le dan un peso también más relevante al accionista. En este caso, los empleados tienen poca relevancia por la propia naturaleza del trabajo de los dependientes. Si miramos la posición jerárquica, aquí sí hay algo muy saltante y diferente entre 3 grandes posiciones jerárquicas. Los directores y la alta gerencia de una empresa piensa que el factor principal al que la empresa se debe es a los accionistas, en un 51%, ¿no? Entonces los directores, digamos, básicamente trabajan en un 51% orientados al accionista y no orientados al cliente. Le sigue, por supuesto, el cliente y, en último lugar, los empleados. Si miramos las gerencias funcionales y las gerencias de supervisión, ahí el comportamiento es más o menos homogéneo. Evidentemente, el accionista tiene, además por su lejanía con estas posiciones, tiene menos relevancia, y mientras más se aleja, como en el caso de un supervisor o un operario, es menos todavía, pasa a ser incluso un 7%, y el cliente es el que cobra relevancia. Y eso guarda toda lógica, porque evidentemente son personas que están mucho más en contacto con el quehacer, con la propuesta de valor, con la construcción de la propuesta de valor de las empresas, y en consecuencia dependen de lo que un cliente decida o no decida. Por lo tanto, le dan mucho mayor peso. Y para hacer esto, necesitan personas, necesitan trabajar con equipos y con colaboradores. Por lo tanto, los equipos de personas también, los equipos de colaboradores también cobran una relevancia importante en este grupo poblacional. Si miramos el sector de la empresa y separamos por público y privado, el comportamiento es prácticamente homogéneo. Es paradójico notar cómo el sector público, funcionarios del sector público, le dan mucho más peso al accionista que al cliente, y esto de alguna manera puede reflejar los sesgos naturales que hay en cada una de estos sectores. La gestión pública está muchas veces, digamos, más distante de los ciudadanos o más distante de los clientes, mientras que la gestión privada es mucho más dependiente de ellos, ¿no? Entonces, la gestión pública le da mucho más importancia al accionista que al cliente, y la gestión privada le da más importancia al cliente que al accionista. Si miramos
por tamaño de empresa, y una vez más se ha agrupado a las más relevantes. Habían algunos startups que los hemos quitado esta muestra, y nos quedamos pues con las MIPES y pymes, con la mediana empresa y con la gran empresa. Es importante notar, miremos la mediana empresa, miremos el gráfico de la mediana empresa, podemos notar que ahí es mucho más relevante la importancia del cliente, incluso sobre el accionista. Y esto probablemente se debe a que las medianas empresas contratan, una vez más, gerentes profesionales para que construyan y lideren y desarrollen pues, la propuesta de valor de estas organizaciones, y evidentemente ello depende siempre que tengan clientes que quieran comprar sus productos. Cuando nos vamos a mirar a MIPES y pymes, es posible, y esto ya es una elucubración personal, que los que hayan respondido a la encuesta sean más directores o propietarios de empresa, y por lo tanto le están dando mayor peso también, o un peso relevante, importante, y a veces en algunos casos más importante al accionista que al propio cliente. El sesgo y la interpretación que podría dar es que posiblemente eso se debe a que son los propietarios quienes están respondiendo, como ya comenté. Y en la gran empresa hay sí una repartición, digamos, más equitativa, ¿no? Entre accionistas, clientes y empleados, siendo evidentemente el cliente también digamos, la razón de ser más importante. Si lo miramos por sector, aquí hay algunas cosas que llaman la atención de manera interesante. Miremos el sector primario y el sector secundario, es decir, la extracción y la manufactura. En ambos casos, el accionista es más importante que el cliente. Y claro, porque son empresas que el cliente está muy lejos, ¿no? Una empresa que pesca, por ejemplo, o una empresa que siembra paltas, o una minera, ¿no? Probablemente el cliente final o el usuario final de los productos que ellos, digamos, como materia prima sacan y luego transforman, está todavía muy lejos. Por lo tanto, la prioridad principal, además venden por lo general commodities o productos muy básicos, por lo tanto hay un enfoque muy sesgado hacia el accionista, evidentemente, la construcción de valor, pero por el lado de las acciones, de las propuestas en bolsa, de la rentabilidad, porque el cliente no juega un rol, digamos, preponderante y cercano. Miramos las empresas de servicio, y en las empresas de servicio, evidentemente, el cliente crece y ocupa un rol más importante, es ya el prioritario, con 46%, seguido muy de cerca, casi igual, por los empleados y por los accionistas. Luego hemos visto unas cuantas empresas de ciencia y tecnología, el número no es relevante, y finalmente las empresas sin fines de lucro. En la empresa sin fines de lucro, en las ONGs, el cliente es la razón de ser, ocupa el porcentaje más importante, y luego es compartido entre accionistas y empleados. Si lo miramos por país, podríamos reflejar esta data, el 80 y tantos, casi 90% de los datos son de Perú, por lo tanto es una muestra muy robusta de peruanos. Resume pues que el cliente es lo más importante, como se mostró al inicio, en un 47%, seguido de los accionistas y finalmente los empleados. En América Latina, ojo, quiero hacer la salvedad, no es un número relevante de respuestas, pero por lo menos las respuestas sí son significativamente interesantes. El resto de países de América Latina que ha contestado, y probablemente muchos de ellos son colegas académicos nuestros, por ahí entiendo tal vez parte del sesgo, le da una importancia muy relevante a las personas, a los colaboradores, a los empleados. Y si miramos Norteamérica, bueno, se parece mucho a Perú. Miren Europa, Europa es interesante. Si bien la muestra es muy pequeña, es claramente resaltante que, a diferencia de América Latina, en lugar de darle tanta importancia al accionista o tanta importancia a los empleados, le está dando una importancia fundamental y poniendo en primer lugar al cliente. Bueno, estos son los resultados que he podido extraer de esta muestra, que como les he comentado, se ha realizado en pleno proceso de crisis del coronavirus, de pandemia, y no quería dejar de compartir algunas opiniones ya más personales, porque esta data que acabamos de compartir es una data, digamos, más fría, pero ahora sí quisiera compartir algunas reflexiones y opiniones personales al respecto, que por supuesto además no tienen ni siquiera que estar de acuerdo, pueden ser totalmente discutibles, no dejan de ser mis opiniones y serán tan válidas como también las de ustedes, así estemos en puntos de vista distintos. Lo primero que yo saco como conclusión es que, bueno, el cliente en términos generales es la prima donna, ¿no? El cliente es lo más importante en términos generales, como ya dije, pero sí me llama la atención la poca importancia relativa que tienen los empleados. Es decir, es el cliente, el accionista y finalmente es el empleado. Cuando nosotros hablamos de servicios y estructuramos servicios, normalmente pensamos en que, digamos, el activo más importante que tengo en una empresa son los clientes, y el activo más importante que tengo en una empresa, que es el cliente, está en manos de mis colaboradores, de mis empleados. Y producto del buen diseño y de la interacción de ambos,
yo consigo rentabilidad y sostenibilidad en los negocios para los accionistas. Por lo tanto, los accionistas no son los más importantes, los accionistas son en esta ecuación una consecuencia, y el bienestar del accionista es una consecuencia de haber hecho bien las cosas, haber entendido a los clientes y haber hecho bien las cosas con tus colaboradores. No estoy diciendo que el accionista no sea lo más importante. Lo que estoy diciendo es que en este modelo el accionista es, digamos, no es, es el factor resultante. Él va a tener beneficio como resultado de haber hecho otras cosas, ¿no? Esa es una opinión personal. La otra opinión que puedo extraer de esta encuesta es que las mujeres tienen mucho más cercanía y mucho más interés, digamos, por el cliente en primer lugar que los varones, y los hombres le ponen mucho más importancia y sesgo al accionista que las mujeres. Evidentemente, estos dos datos me podrían permitir mañana poder inferir en qué posición podría intentar colocar una persona de género, de hombre o mujer, dependiendo si la empresa tiene un alto contenido de servicio o no, si la posición de contacto estoy en manufactura, estoy en un sector de extracción o si estoy en un sector de servicios, ¿no? Creo que esta conclusión nos podría ayudar a intuir o diseñar los roles de los puestos dependiendo de la proximidad que tengan con los clientes y la importancia que el cliente juegue con cada uno de los géneros. Otra conclusión importante es que mientras más joven es la persona, más importancia le da al cliente. Es decir, los baby boomers priorizan al accionista, la generación X lo maneja más o menos equilibrado, y los millennials le dan una clara importancia fundamental al cliente y a los empleados y a los colaboradores también. Entonces, hay también una cuestión generacional en la forma en la que valoramos si es más importante el cliente, el accionista o los colaboradores. Por otro lado, mientras mayor es el grado académico, más importancia se le da al cliente. Y será posiblemente porque en muchos de los cursos y los temas de posgrado que vamos estudiando, hacemos realmente énfasis en la ecuación que comentaba al comienzo, como una conclusión personal, que tú vas a tener accionistas contentos si es que tienes clientes contentos, ¿no? Si tienes clientes y empleados contentos, vas a tener accionistas contentos. Si no tienes clientes y si no tienes empleados contentos, lo más probable es que los accionistas estén perdiendo el valor de sus empresas. Así que, como eso es lo que enseñamos, probablemente mientras más estudia la gente, más compartimos estas cosas y más se sesga hacia el lado del cliente. Los puestos de contacto, como las personas que han estudiado, que han tenido estudios técnicos, ¿no? Y que suelen estar en posiciones de supervisión o de operación, son los que más valoran al cliente. Y la única inferencia que puedo hacer al respecto es que esto se debe a que evidentemente son los puestos de contacto con el cliente, son el front office, son la cara de la organización, y evidentemente son los que saben cuánto cuesta conseguir un cliente, cuánto cuesta retenerlo, cuánto cuesta solucionar sus problemas, cuánto cuesta entenderlo, qué difícil es venderle algo a alguien, ¿no? Entonces, probablemente esto está haciendo que esta respuesta salga mayoritariamente sesgada para que estas posiciones de supervisión o de operación, que son muy cercanas al contacto con el cliente, lo valoren muchísimo. Lo otro, casi una conclusión evidente, es que para los propietarios, pues el accionista es más importante y casi en un equilibrio con el cliente, pero para los trabajadores independientes, lo más importante es el cliente y no el accionista. Otra conclusión es, bueno, ya lo dijimos, mientras más alto el cargo en la organización, más se prioriza el accionista y menos el cliente. El compromiso del directorio y de la alta gerencia, las posiciones altas, está comprometido básicamente con los accionistas, ¿no? A mi juicio, yo creo que debería haber un equilibrio importante entre el accionista y, por supuesto, el cliente. Y más aún, en mi opinión, en los puestos de alta dirección, porque la dependencia sobre el cliente es absoluta. Mirar al accionista y tener la espalda hacia el cliente puede ser muy peligroso, en mi opinión. Lo otro interesante es que la mediana empresa le da una mayor prioridad relativa al cliente, la mediana empresa. Las MIPES y pymes equilibran y ponen mucho valor al accionista, y ya expliqué que esto se puede deber a que quizás muchos propietarios de empresas son quienes han respondido esta encuesta por el sesgo de la propia base que nosotros a la que hemos accedido. Y finalmente, en las empresas de servicios, el cliente explica el 46% de las prioridades. Yo hubiera esperado que sea un poco más, ¿no? Más aún tratándose de empresas de servicios, pero eso quiere decir incluso que en las empresas de servicio probablemente no estamos viendo al cliente como la razón de ser de la empresa, ¿no?
esta no es una empresa de manufactura ni de extracción, aquí el tangible y el producto básico, el commodity, no es lo importante. Aquí el factor humano, la relación y la interrelación es el factor relevante y aparentemente no lo estamos leyendo de esa manera, ¿no? Y quisiera terminar con una conclusión, digamos, más vinculada con el contexto actual. Estamos en pleno momento de crisis, en un momento de pandemia, donde estamos en muchos países con inamovilidad, con negocios cerrados, con una economía detenida, en unos países más que en otras, con muchísima incertidumbre. Los gobiernos intentan hacer cosas distintas y evidentemente cada uno intentará hacer lo mejor que puede, pero simplemente estamos ciegos. No hay experiencias previas, hay incluso gobiernos que están tomando decisiones encontradas u opuestas, y al final veremos quién tiene la razón más adelante, pero además no interesa quién tiene la razón, lo que interesa es cómo logramos capear este temporal de la mejor manera. Esto está haciendo que la economía se detenga por varias razones. Se detiene por decisiones de gobierno, de parar la movilidad de las personas, de parar los negocios, y también se va a detener porque la propia naturaleza de las personas va a tener mucho miedo. Y cuando los consumidores tienen miedo, por más que mañana abran los centros comerciales, los cines y los restaurantes, los consumidores van a dejar de ir. Y los consumidores, a pesar de las normas que van a poner seguramente sobre aforo, sobre distancia, sobre equipos que habrá que usar, al margen de todas estas restricciones legales que van a limitar, digamos, el comercio y que migrará hacia otros sistemas como el delivery o la entrega, al margen de esas decisiones, la naturaleza de la gente va a ser de temor. Y el temor es una emoción que cuando está presente neutraliza las otras emociones. Entonces aquí no hablamos de factores humanos como la autorrealización, como vamos a hacer el viaje que teníamos planeado, o vamos a comer al restaurante bonito hoy por el Día de las Mamás, que estamos próximos en Perú, o por el cumpleaños, o por lo que fuera, ¿no? Esas decisiones se van a postergar y probablemente por el miedo. Es en este contexto en donde las decisiones del ser humano se vuelven mucho más básicas, mucho más racionales, ¿no? Si lo miramos desde una perspectiva de la pirámide de Maslow, pues no estamos mirando las necesidades de arriba, sociales y de autorrealización, estamos viendo lo básico básico. Lo primero que quiero es seguridad, necesidades fisiológicas y necesidades de seguridad. Entonces, dicho esto, y dicho que en este contexto, además, la tendencia debería ser del propio consumidor hacia una racionalidad, búsqueda de la seguridad, búsqueda de mayor cuidado, el factor emocional y poner al cliente y poner la comprensión de este cliente con miedo puede ser uno de los factores relevantes para tener éxito en el futuro. Centrarse en este momento en la rentabilidad para el accionista puede ser muy peligroso, porque el accionista en este momento, la única explicación que va a tener de la rentabilidad o sostenibilidad de sus negocios va a estar en base a dos pilares fundamentales si es que logra entender y manejar muy bien. Y el primero son sus clientes. Entender muy bien a sus clientes, entender muy bien cómo han cambiado. Y el segundo pilar relevante va a ser entender y retener a su gente con los ajustes y con los cambios y con las reducciones o con decisiones que habrá que tomar que son muy complejas, pero tendrá que enfocarse en retener a sus mejores personas y en conservarlas de la mejor manera para que estas personas puedan atender a sus clientes. Esa es mi conclusión final a partir de este análisis, por supuesto es muy personal, no quería dejar de compartirlas con ustedes y invitarlos a que si tienen alguna opinión, alguna crítica o alguna visión distinta o complementaria, la compartan a través de LinkedIn y pongan sus comentarios y podamos entablar un diálogo interesante en donde todos tenemos una parte de la razón, nadie tiene la verdad y todos tenemos que encontrar nuestras propias respuestas. Así que los invito y los reto pues, a pensar y a ser disruptivos y a complementar o desbaratar las conclusiones que les acabo de alcanzar. Gracias por su atención y los saludo, los veré en alguna próxima investigación que haremos y que espero poder compartir por este mismo medio que se ha vuelto tan interesante. Chao, hasta luego.